Hola, soy María Pía Chirinos, directora de la Oficina de Relaciones Institucionales y Alumni de la Universidad de Piura. En esta ocasión queremos invitar a todos los egresados y a los amigos de la Universidad de Piura a las charlas virtuales gratuitas que estamos organizando desde la Oficina de Egresados. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de los seminarios web de Alumni UDEP, la Oficina de Graduados de la Universidad de Piura. Mi nombre es Roger Treyes Carrión, soy egresado UDEP y quiero enviarles un afectuoso saludo en nombre de la Oficina de Graduados de la Universidad de Piura. Estamos muy contentos de estar con ustedes en la tercera transmisión del clúster de gestión de empresas y finanzas. Se han inscrito más de 100 personas a este webinar y también no se olviden que retransmitiremos esta ponencia y este contenido a través del Facebook de Alumni UDEP. Desde la Oficina de Graduados de la Universidad de Piura, nuestra misión es estrechar los lazos y los vínculos con nuestra comunidad de graduados y amigos, construyendo espacios como este, de formación continua para el crecimiento personal y profesional de nuestra comunidad. Si eres un graduado UDEP y estás presente en esta transmisión, no te olvides que formas parte de una red de más de 19,000 graduados que hacen la diferencia en el ámbito profesional y personal. A nuestra comunidad de docentes, profesores, alumnos y amigos de la Universidad de Piura aquí presentes, también queremos darles la más cordial bienvenida a esta transmisión. Queremos recordarles un poco acerca de cómo se llevan los webinars de Alumni UDEP este año. Hemos anotado todos los aprendizajes de los más de 5,000 asistentes a nuestras actividades virtuales durante el año 2020 y parte del 2021, y a partir de ahora todos los contenidos de nuestros webinars gratuitos y seminarios pagados estarán 100% enfocados en adaptarnos al nuevo entorno, potenciar habilidades actuales o adquirir nuevas habilidades para trabajar mejor en la era de la nueva normalidad. ¿Qué es lo que no ha cambiado? En primer lugar, estos seminarios web siguen siendo gratuitos y abiertos a todo público, eso no lo olviden, abiertos a todo público. Y en segundo lugar, estos seminarios web siguen apoyando causas solidarias. El valor simbólico de todos aquellos que se animen a pagar un certificado de esta conferencia será destinado a las causas benéficas de la Universidad de Piura, como habrán visto en la publicidad. Sean causas como el financiamiento de becas a alumnos en dificultades económicas o el financiamiento de planes de datos para alumnos que tienen dificultades en estos tiempos de COVID-19. Así que ya saben, participar en los seminarios web de la Oficina de Graduados de la Universidad de Piura significa actualizarnos con las principales tendencias del mercado y al mismo tiempo apoyar causas sociales importantes. Ahora sí, entremos en materia con el título del seminario web de esta noche, que es Incorporando el propósito corporativo en el modelo de negocio. Hablábamos hace unos minutos con nuestra expositora. Tenemos esta noche una expositora de lujo. Nos acompaña Rocío Espinosa. Rocío es comunicadora de profesión por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con diplomas y estudios en relaciones comunitarias por ESAN. Tiene experiencia en temas de relaciones públicas, responsabilidad social, comunicación interna y clima. Y actualmente lidera el equipo de reputación de Lima Airport Partners, empresa administradora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Conversábamos hace unos minutos y hablábamos de cómo la pandemia ha acelerado muchísimos procesos, uno de ellos el incorporar el propósito corporativo al modelo de negocio. Así que queda con ustedes, Rocío, esta noche. Muchísimas gracias, Rocío, por estar aquí. Gracias por acompañarnos en los seminarios web de Alumni UDEP. La sala es tuya. Gracias, Roger. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Yo también he estudiado aquí en la UDEP, así que completamente feliz de poder compartir un poco de la experiencia que viene siendo el activar el propósito, en este caso en Lab, pero en general lo que he traído hoy y voy a compartir es cómo activarlo desde el core del negocio, ¿no? Y cómo comenzar a hacer ese match. A ver, un ratito. ¿Me confirman si ya se ve? Así es, se ve. En modo presentación. Listo. Voy a entrar un poco
con conceptos un poquito más teóricos, un poquito más académicos, para luego aterrizar ya en la experiencia que viene siendo justamente activar este propósito en LAP, porque nosotros también nos hemos visto inmersos en esta vorágine de cambios que nos ha activado la pandemia. Primero, les traje aquí un quote, una cita, que es una frase de Nietzsche, pero que finalmente se popularizó luego por este psiquiatra Viktor Frankl, que dice: quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. ¿Por qué me pareció sumamente interesante traerles a ustedes esta frase? Mucho de lo que se habla sobre el propósito de las organizaciones tiene mucho que ver también con el propósito de las personas. Y cuando se logra que el propósito de las personas esté conectado con el propósito de las organizaciones, la potencia que adquiere una organización es inimaginable. Entonces, esta frase, a mí también el contexto en el cual sucede, ¿no? Viktor Frankl es sobreviviente a los campos de concentración nazi, y leyendo un poco más sobre este tema, sobre lo que él decía en su libro El hombre en busca de sentido, él manifestaba que era esta motivación, este propósito que le encontraban día a día a sus vidas, lo que los hacía mantenerse vivos en un contexto súper difícil, ¿no? Como era en ese momento todo el tema de los campos de concentración. Entonces yo decía, wow, si en estas situaciones uno aún puede sobrevivir un panorama tan desolador como ese, más aún, ese es un contexto extremo, pero en las organizaciones, entonces también tiene que haber algo que te mueva, ¿no? Ese algo que está dentro y que finalmente te permite activar cambios, te permite activar mejoras, te permite ser diferente dentro de las organizaciones. Y un poquito aquí lo que quería compartir es por qué hablamos, o por qué ahora todas las empresas que estamos viendo, hay muchos webinars, hay cursos sobre temas de encontrar el propósito, sobre temas de transformación cultural, ¿no? ¿Qué cosa hizo estos escenarios post-crisis COVID? Porque todavía no ha pasado, pero esta crisis que nos activó el año pasado. En el aeropuerto, personalmente, se cerró completamente el aeropuerto, o sea, si habrán imaginado la crisis que tuvimos. Pero es importante recordar que este no es un concepto nuevo, ¿no? El tema del propósito, del por qué haces las cosas, ya lo vimos hace un ratito, viene de mucho atrás, y en las organizaciones ya hay bibliografía sobre este tema desde los años 80, entonces no es un tema nuevo, pero sí es un tema que ha ido ganando relevancia a lo largo del tiempo, y que creería que con esta crisis, ¿no?, que hemos tenido, el poder acelerador de la crisis ha hecho pues que finalmente, si uno ya estaba pensando en, oye, de repente en las organizaciones, en los directorios, mirar un poco el tema de propósito, ¿no?, de qué cosa estamos haciendo, de encontrar nuestro porqué, se ha visto acelerado. Este entorno de incertidumbre también hace que tengamos que buscar nuevas formas de relacionarnos con nuestros grupos de interés, y es ahí también donde entra el propósito, ¿no? El COVID activó una manera diferente de hacer las cosas, y a raíz de eso creo que este cambio se ha visto potenciado, ¿no? Además, en un entorno VUCA, que ahí está en la presentación, donde todas las cosas son volátiles, son inciertas, son complejas y son ambiguas, ¿no? Otro tema que también trae el escenario COVID, que creo que es importante mencionarlo, es este factor humano. La palabra humanizar, que antes estaba como muy lejos de las empresas, se ha puesto en el centro. Se han puesto en el centro a los trabajadores, se han puesto en el centro los temas incluso de salud mental dentro de las organizaciones, de desconexión digital. El factor humano, finalmente, recuerdo que normalmente nosotros obviamente siempre hacemos un mapeo de stakeholders, ¿no? Y en algún momento, escenarios prepandémicos, el factor humano, los colaboradores estaban en el mapa, pero no estaban en los primeros puestos. Cuando volvemos a hacer un mapeo para hacer el ranking, digamos, de nuestros stakeholders, los colaboradores
colaboradores post pandemia suben dentro de los 5 primeros stakeholders de interés. Así que creo que el factor humano es sumamente importante, ¿no? La organización que no entienda a las personas, la organización que no entienda las relaciones que se dan en las personas, y no solamente interno, sino también las relaciones que se dan con personas de su entorno, finalmente a largo plazo no va a entender cómo están funcionando y cómo se están transformando los negocios. Uno de los, para terminar de dar también un poco más de contexto de lo que pasaba antes y de lo que está pasando ahora. Las empresas solían estar muy enfocadas en el tema de los accionistas, de los socios, ¿no? De responder, obviamente, a las demandas de maximización de ingresos, los beneficios para los socios, finalmente. Y eso era digamos, era la máxima, ¿no? Era lo prioritario en algún momento. Lo que ha pasado en los últimos años, incluso desde antes del COVID, ya se estaba viendo esto, no es un tema de COVID, por eso yo creo que estábamos ya en ese camino y lo que ha hecho COVID es activarlo y acelerarlo, es que dejas ese enfoque y buscas irte al capitalismo de stakeholders, que se le ha llamado, ¿no? Es justamente cómo esta razón de ser no solamente genera beneficios, obviamente tiene que generar beneficios porque es una empresa, a los socios, pero también a todos los otros grupos de interés, ¿no? Desde trabajadores, como ya había mencionado, clientes, proveedores, a las comunidades alrededor nuestro, a las autoridades, ¿no? Al medio ambiente. Es una figura distinta que ha cambiado en los últimos años y que es necesario decirlo porque sí hay una diferencia. De todas maneras, hay una diferencia en la forma como las empresas están viendo a largo plazo qué es lo que les va a traer más beneficios, ¿no? Además, te vuelves una empresa con un rol ciudadano y creo que eso es también importante recalcarlo. Acá he traído algo que un autor que me gusta mucho es Simon Sinek, que tiene su libro que se llama Start with Why, ¿no? Empecemos por el porqué. Él le llama el círculo de oro, el Golden Circle, que habla de cómo los líderes se comunican a través de... Él hace una referencia, por ejemplo, cómo se comunicaba Martin Luther King, cómo se comunicaba Apple para la forma de vender sus productos, ¿no? Y hay 3 niveles. Realmente, todas estas empresas o líderes que tienen una forma particular de comunicarse tienen algo en común, que es que comienzan desde lo más íntimo, en vez de comenzar desde fuera. ¿A qué voy? Voy a ser un poco más explícita, ¿no? Cuando hablamos del qué, del what, es básicamente lo que yo como empresa hago, ¿no? Cualquier organización, tú le preguntas en este caso, ¿no? Lo que hablábamos, Apple, ¿qué hace? Vende celulares, vende computadoras, sabe qué hacen, ¿no? Es lo básico, ¿no? Si trabajas ahí, sabes qué haces. Pero luego está el how, que es cómo lo haces, que eso comienza ya a diferenciarte un poquito, ¿no? Ah, sí, bueno, vendo computadoras, pero las computadoras tienen un diseño súper moderno, son user-friendly, son fáciles de usar, y bueno, y una serie de calificativos, ¿no? Es el cómo haces las cosas. Pero lo que nos comenta este autor es que hay pocas empresas y pocos trabajadores y pocos líderes que saben finalmente por qué hacen las cosas, por qué están haciendo o por qué venden ese producto. Y lo que hablaba es que justamente estos líderes más inspiracionales, ¿no? Tienen en común eso, que ellos sí saben por qué lo hacen. Y ese por qué es finalmente el que te inspira a poder comprar. ¿Por qué Apple es tan exitoso? ¿No? ¿Por qué? Porque finalmente lo que decían Simon Sinek es que la fórmula de Apple, el porqué de Apple es ser disruptor, ¿no? Es ser una empresa que finalmente siempre rompe un poco las reglas,
y en esa forma de hacer las cosas, de mover un poco el status quo, luego hace experiencias de usuario amigables y vende computadoras. Pero comienza a comunicarse desde el centro, desde el porqué, para poder conectar justamente con esa inspiración que nos conecta a nosotros como personas, a nosotros como clientes, a nosotros como trabajadores. Creería que cada vez son más los usuarios que conectan con una marca no solamente por el producto, obviamente que tiene que ser un producto de calidad, sino también por el porqué de la marca, ¿no? Ya hay más usuarios conscientes de lo que significa un negocio. Cuando no tenemos esta comunicación desde fuera hacia adentro, ¿no? Desde el what, es lo básico, todo el mundo va a saber eso. Y puedes procesar una cantidad muy grande de información, ¿no? Es como cuando te hacen una presentación y te llenan la presentación de 30 slides. Tú lo vas a entender, sí, algo se te quedará. Vas a entender, vas a recibir información. Pero si no te dicen por qué esto es importante, por cómo esto te beneficia, por qué tú deberías subirte a esa propuesta o ese proyecto, no va a conectar finalmente con tu comportamiento. Entonces, lo que nos dice Simon Sinek es que siempre, siempre, para cada proyecto, para cada empresa que vayamos a impulsar o en la que estemos trabajando, es importante conocer el por qué. Y el por qué es justamente ese propósito, ¿no? Es justamente ese propósito que varias de las empresas de repente estaban en esta rutina, en esta cotidianidad de hacer, pero no sabían por qué. Y cuando llega una crisis y te mueve un poco todas las bases, comienzas a cuestionarte, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo eso? Si tú conectas con lo que además tus trabajadores creen, si les haces creer a tus trabajadores por qué están haciendo las cosas, si les enseñas por qué están haciendo las cosas, si ellos comprenden por qué están haciendo las cosas, además, la productividad va a mejorar. Más o menos ese es un poco lo que habla Simon Sinek sobre el tema del círculo de oro y comenzar en el por qué, ¿no? Y acá hay otro modelo también de Corporate Excellence, centro de reputación y liderazgo, que habla que las empresas que tienen, esto ha sido ya post-pandemia, este es un estudio post-pandemia, las empresas que tienen el propósito y generan valor compartido, ¿no? Que tienen este tema al centro, tienen mayores oportunidades. Primero ahorita, que es súper importante, la capacidad de transformación, la capacidad de innovación, de adaptarte rápidamente, de ser una organización líquida, donde los roles sean menos jerárquicos, donde la transformación cultural pueda fluir. También la capacidad de gestión, que digamos es lo que siempre se ha venido haciendo, ¿no? Llevar a cabo el negocio, la orientación al cliente, los empleados, los proveedores, y también el compromiso y colaboración con el entorno, ¿no? El compromiso social, que es tan importante, este triple impacto, ¿no? Las alianzas con otras organizaciones, la donación. Cuando hablaba de triple impacto me refería al tema económico, social, ambiental, ¿no? Eso comienza a ser mucho más relevante. Empresas con propósitos que son de triple impacto también tienen mucho más alcance reputacional y mayor diferenciación, ¿no? Justamente este informe lo que nos dice es que estos aspectos prioritarios de este modelo de empresa ofrece una hoja de ruta para todas las organizaciones que quieran mejorar, no solamente en su reputación, sino también en su liderazgo, que es la verdad que una de las cosas que ha traído la pandemia en torno a lo que es propósito, cultura, es el rol del líder. Hoy día no voy a hablar mucho del rol del líder, pero es básico y es el que finalmente también guía a las organizaciones a que un poco todos nos subamos al coche del cambio, ¿no? Finalmente, un poco una idea para cerrar es que el propósito es un elemento unificador. Lo que pasa a veces en muchas empresas es que se trabaja de manera muy separada, ¿no? Cada área a veces tiene una forma cada área tiene sus culturas, pero no hay nada que a veces las una, ¿no? Cuando hay ya a veces discusiones entre, por ejemplo, comercial o con la parte o operaciones, marketing, ya
hay algún momento en que no hay nada que las una, porque cada uno tiene objetivos distintos. Sin embargo, cuando hay un propósito que unifica, las decisiones se toman mucho más conscientes, las decisiones se toman mucho más rápido, porque no hay una separación, finalmente el propósito unifica. Entonces, para nosotros ha sido básico en este tiempo poder crear un propósito. Ya voy a seguir más adelante con cómo ha sido nuestro caso, pero sí, el propósito unifica. El propósito es como ese pegamento que finalmente permite que todo fluya hacia una misma dirección. PricewaterhouseCoopers hizo una encuesta, hizo un estudio y detectó que el 23% de los CEOs peruanos, porque lo hizo a gerentes generales y CEOs, ya está haciendo cambios en el propósito de la organización, ¿no? Si no lo hacía, ya lo está haciendo, y otro 35% está considerando hacer cambios. Ojo que no son números grandes, ¿no? Esto recién la pandemia, como les comentaba, lo ha acelerado, pero no es que todas las organizaciones tampoco estemos ahí. Todavía hay cierta resistencia o todavía hay esta supremacía de la mirada de rentabilidad, de la mirada solamente rentabilidad, porque no digo que no lo sea, pero esta mirada solamente del beneficio al shareholder, ¿no? Pero ya se está dando en el Perú, se está dando en los contextos de las empresas peruanas. Y tres de los hallazgos que hicieron, el primero es que todas las empresas, normalmente en los años 80, todos teníamos nuestra misión, visión, y nos enseñaban eso en clases en la universidad. Pero eso ha cambiado un poco, ¿no? La misión finalmente es lo que haces, la visión es lo que quieres ser. Pero ¿por qué lo haces? No está del todo claro, ¿no? No está. Entonces sí hay un camino por desarrollar. Un segundo punto que manifiesta este estudio es que justamente ese por qué y que integre la expectativa de ese rol ciudadano que las empresas deben tener es sumamente importante, ¿no? Y lo vemos en el contexto, incluso ahora que estamos en un contexto político muy difícil, ¿no? ¿Cuál ha sido el rol de las empresas? Que, ojo, no estoy diciendo que las empresas tengan que ser filántropas o que hay que convertirnos pues en una beneficencia, para nada, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el rol? ¿O cómo ha sido entendido por la sociedad, finalmente? ¿No? Porque la empresa no está solita en la sociedad, está rodeada de stakeholders, está rodeada de vecinos, está rodeada de clientes, de proveedores. ¿Cómo se ha relacionado en todo este tiempo? Y bueno, ese es el tercer punto, un poco. Yo como cliente, yo como usuario, valoro a esta empresa porque es comprometida, porque tiene un rol activo, ¿no? Porque se preocupa finalmente por su entorno, porque cuida los impactos ambientales y toda una serie de cosas, ¿no? Una palabra que también es importante mencionarla es el tema de la interdependencia, ¿no? Yo estaba leyendo un poco y que tiene que ver mucho con esta mirada de ciudadanía, del rol ciudadano que deben tener las empresas, ¿no? No estamos solos, era lo que comentábamos hace un ratito. Dependemos de otros grupos de interés y cómo podemos crear valor finalmente a todos esos grupos. No podríamos vivir ignorando a nuestros clientes o a nuestros proveedores, al contrario, ¿no? Deberíamos ser un ente que active desarrollo para esos grupos. ¿Qué ha pasado? Que en el corto plazo, normalmente cuando tú tomas decisiones a corto plazo, tomas decisiones que de repente en el momento te benefician totalmente, pero que a largo plazo pueden traerte problemas con distintos stakeholders. La idea es que siempre tomemos estas decisiones pensando en la sostenibilidad del negocio. Y ahí hay un concepto clarísimo. Propósito sin sostenibilidad no existe, ¿no? No existe, y lo vamos a ver en las siguientes láminas. Este nuevo rol, este nuevo entorno que nos está rodeando ahora, hace que tengamos que tener este
generar este valor para la sociedad, ¿no? Y además en un entorno de colaboración. Las empresas hemos estado acostumbradas a hacer nuestros planes de acción, a hacer nuestra planificación, sin necesariamente pensar en quienes están a nuestro alrededor, sin necesariamente en realizar sinergias, ¿no? Obviamente ha habido empresas que han sido pioneras en esto y que la crisis de la pandemia finalmente los ha agarrado ya con este conocimiento, pero hay otras que no. Y hay otras que se han visto en la necesidad de justamente activar este rol de colaboración también. Lo que les decía, ¿no? Las empresas con propósito finalmente van hacia también ser empresas sostenibles. El propósito en el centro abre posibilidades de sostenibilidad, porque no puedes tener un propósito que no piense finalmente en tus grupos de interés, que no piense en el medio ambiente, que no piense en la parte social, que esté aislado, que no tenga prácticas que finalmente desarrollen ese propósito, porque ese propósito no es solamente una declaración, tiene que vivir. Entonces, uno de los primeros pasos es tener claro el propósito, para luego comenzar a ir creciendo, porque es en etapas, ¿no? Primero es el propósito, luego comienza a generarse todos los temas de sostenibilidad, que finalmente son también decisiones que la empresa toma para enfocarse en sus distintos públicos, pero también hay un tema de cultura. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo vivimos ahora en un modo propósito? ¿Cómo mis procesos tienen que ser adecuados al propósito, a la sostenibilidad y luego la forma de hacer las cosas? Porque cultura es cómo hacemos las cosas en las empresas. ¿Cuál es la forma de hacer las cosas de distintas empresas? Y esto finalmente se traduce en un liderazgo consciente, en líderes que sepan no solamente liderar a sus equipos hacia el desarrollo, sino también liderarse a sí mismos. El líder que sabe liderarse a sí mismo está en una constante búsqueda de mejora, ¿no?, de sus procesos. Es un líder además capaz de poner la vulnerabilidad humana que habíamos hablado al principio, ¿no?, este factor humano en el centro y activar desde ahí cambios en sus equipos, cambios en la organización. Es un líder consciente, es un líder que está constantemente en búsqueda de resultados, no solamente propios, sino compartidos. Para mí, la verdad, el tema del propósito ha sido un descubrimiento. Ya hace un par de años estaba muy conectada con este tema, pero el crecimiento y el trabajo que hemos tenido en el último año, a raíz de la pandemia, ha sido una experiencia fabulosa para justamente practicar estos 4 niveles. Y hay más, pero ahorita solamente he traído 4 un poco para que lo podamos tener súper claro, ¿no? Y esto es un poco lo que les decía, ¿no? Hay una etapa inicial donde básicamente nosotros tenemos que definir ese propósito, comunicar cuál es esa contribución o ese impacto que generamos y hacer un trabajo de inspirar a todos los miembros de la organización, porque si ellos no lo creen, finalmente si ellos no están conectados con ese propósito, no lo van a vivir y no se va a traducir en la cultura organizacional. Entonces, en la etapa inicial tenemos estos 2 puntos, el propósito y la sostenibilidad, ¿no? Mirar a los grupos de interés, buscar resultados a largo plazo, que tengan este triple impacto económico, social y ambiental, pensar en maximizar estos impactos positivos, ¿no?, mitigando los negativos, y la colaboración también. Esas diríamos que son las primeras etapas que una empresa que está buscando hacer transformación, de hacer las cosas distintas, debería enfocarse. Luego ya vienen estas otras que habíamos hablado, ¿no? La cultura, cómo hacemos las cosas. La confianza es básica para que finalmente toda esta maquinaria de cambios pueda fluir. La capacidad de aprender, de aprendizaje del error. En muchas organizaciones también lo que pasaba era que nadie se podía equivocar, ¿no? Es una cultura un poco del miedo. Porque si te equivocas, uy, no, todo lo que puede pasar, no sé, te ponen memos, no sé, ¿no? Hay un temor. El temor genera espacios seguros para poder promover ideas, para poder activar innovación. La confianza, sí. Entonces, son formas distintas de hacer las cosas. Si los colaboradores además sienten que
están contribuyendo a un impacto. No solamente voy a trabajar porque me voy a ganar mi sueldo y bueno, voy a vivir tranquilo. No, estoy yendo a contribuir a una empresa que además tiene un propósito, no sé, en mi ciudad, en mi localidad, en el país. Por más simple que este sea, pero se tiene que definir, y eso, si los colaboradores logran interiorizarlos, hay indicios que vamos a ver más adelante, que la productividad también aumenta, ¿no? Bueno, y el liderazgo que ya hemos hablado, este liderazgo auténtico que genera mejores prácticas siempre, y el ecosistema, hablando de esta colaboración ya de más macro de sectores. Últimamente, en los últimos años ya se vio que las sinergias finalmente funcionan, ¿no? Antes éramos de repente muy individualistas, no, yo, mi empresa, porque somos, no sé, una organización y ellos son otras. No, ahora hay colaboración, hay sinergias, nos unimos en grupo para poder impulsar cambios en legislaciones, como dice aquí, proponer nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, es también una forma de generar este cambio, cambio de cultura y este cambio en el rol del propósito que tienen todas las empresas, ¿no? Entonces, finalmente, un poco para resumir, todos estos estudios hablan de que una empresa con propósito tiene estos beneficios. Primero, que es una empresa legitimada, ¿no? Empresarialmente, es una empresa a la cual uno le cree. Confianza, ya lo dijimos, retención del talento, que es sumamente importante. Si tú realmente estás buscando tener un impacto hacia afuera, primero tienes que enfocarte en lo de adentro, y para eso tienes que tener buen talento. Fidelización de clientes, ¿no? El enfoque en el cliente, no solamente interno, sino también externo. Pensar siempre en el journey del cliente, qué cosa está haciendo, cuáles son sus dolores. Estar constantemente observando, que es básico. Y, bueno, obviamente rentabilidad, ¿no? Tiene que generar ingresos, innovación, capacidad de transformarse, capacidad de estar creando nuevos productos, permanencia en el tiempo también, a largo plazo, ¿no? Y finalmente también una empresa que tiene un propósito claro y que tiene todas estas cualidades atrae inversionistas, ¿no? Es una cadena. ¿Qué dicen algunos estudios? Un poco, estos son de Estados Unidos, pero algunas cifras. Cuando hay coherencia entre los valores y principios individuales y el propósito empresarial, la productividad es al menos un 72% mayor. Estamos hablando de productividad, de gente que realmente va porque quiere, ¿no? Porque quiere generar impacto. Y eso no lo generas solamente, no sé, haciendo eventos y fiestas, ¿no? No lo generas así, lo generas conectando con el propósito del colaborador también. En Estados Unidos, el 83% de la generación Z considera el propósito de una empresa al momento de decidir si quiere trabajar ahí o no. Diría que esto todavía acá sí se da, porque al menos se tiene experiencia donde los candidatos tienen que conectar mucho, o te piden, ¿no? Conectar un poco con el propósito de la empresa. Pero allá es el 83%. Cada vez más los jóvenes están buscando conectar con una empresa, no solamente ir y trabajar, ¿no? Al contrario, los freelance ahora son mucho más, el número es mucho mayor porque prefieres tener mucho más control, ¿no? Y bueno, y el 84% también de los millennials de Estados Unidos, el propósito en el trabajo diario es su máxima prioridad, ¿no? ¿Cuál es ese propósito? Pues no es algo que finalmente solo sea una moda, es algo que se tangibiliza y tiene impacto en tu captación de candidatos, en tus resultados, en tu productividad. Y acá les voy a hablar un poco del caso que hemos tenido en Lab. Para los que no saben, igual nosotros, Lima Airport Partners es la empresa peruana que se encarga de la administración del aeropuerto ya hace 20 años. Y estamos formados por un operador internacional de aeropuertos, que es el que trae toda la experiencia, que es Fraport de Alemania, y el IFC del Banco Mundial, ¿no? Ese es nosotros hace 20 años, desde 2001. Antes lo veía Corpa, luego se hizo el concurso y LAB entra a administrar el aeropuerto Jorge Chávez.
¿Qué pasó? Y acá yo estoy siendo totalmente sincera con el proceso que hemos atravesado, porque creo que justamente una de los aprendizajes que tuvimos es que tenemos que ser sinceros con lo que ha pasado y tenemos que generar lecciones aprendidas, ¿no? Tuvimos muchos años manejando a nuestro principal aeropuerto con muy buenos resultados, ¿no? El aeropuerto cambió, además fuimos reconocidos 10 veces como mejor aeropuerto, generamos ingresos para nosotros, para el Perú, porque además de cada sol que entra, la mitad, un poco más de la mitad se va para el Estado peruano. Entonces estábamos muy bien, además no hay otro aeropuerto, entonces estábamos en nuestra zona de confort, estábamos súper bien trabajando hasta que llegó la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia, cerró el aeropuerto, no teníamos ingresos, no teníamos clientes, no teníamos vuelos, no teníamos además caos, porque teníamos a pasajeros durmiendo en el aeropuerto abandonados por semanas, con el cierre de fronteras. Y eso te plantea distintas formas de hacer las cosas, ¿no? Colaboración para seguir avanzando, porque estamos y nosotros no nos hemos recuperado todavía. Ustedes saben, los vuelos todavía no están activados en su totalidad. A principios de año estamos en un 30% de lo que normalmente gestionamos, ¿no? En el 2019 terminamos con más de 23 millones de pasajeros y el año pasado terminamos con 7. Y este año se espera terminar con 10, pero finalmente con tanta incertidumbre no sabemos. Entonces teníamos que, conforme se iban activando algunas cosas, cambiar nuestras maneras de hacer las cosas. Trabajar de modo colaborativo y asertivo con nuestros clientes, porque finalmente el aeropuerto es un ecosistema. En situaciones normales, trabajan más de 25.000 personas ahí. Entonces, ¿cómo hacer las cosas diferentes? ¿No? Comenzamos a activar eso. Lo primero que hicimos es revisar nuestras bases. ¿Qué teníamos? ¿Qué estábamos diciendo? Teníamos una visión, teníamos valores, teníamos competencias, teníamos propuesta de valor, pero a ver, pregúntale si se sabían absolutamente todo eso, ¿no? No, a pesar de existir todo lo que estaba en el libro, porque todo eso está en los libros, está en la teoría, no estaba en el why, en el propósito, en el porqué de los colaboradores, en el porqué de la organización. Y conversando con el equipo, ¿no? Dijimos, bueno, cambiemos esto y quedémonos con dos cosas muy simples que finalmente le permitan a la gente activar ese porqué. ¿Por qué tiene que hacer las cosas de determinada manera? Nos quedamos con dos, con el propósito, que lo creamos, ¿no? Lo creamos junto con los colaboradores y también con la plana gerencial. Y nos quedamos con los valores, con las competencias que se volvieron valores. Ahí las unimos y nos quedamos con eso, que es el cómo, ¿no? Porque el qué, ya lo sabemos, somos un aeropuerto. Y nos quedamos con esas dos cosas. Y esas dos cosas nos han servido para activar una serie de cambios de manera interna. Acá les muestro el propósito que ahora tenemos, que es brindar una experiencia en el aeropuerto de servicio única, simple y eficiente, ¿no? Le hemos llamado #USE, un aeropuerto que promueve el desarrollo para todos. Y es importantísimo para nosotros esta última parte también, porque justamente habla de ese impacto en el ecosistema, ese impacto en tus trabajadores, en tus proveedores, en tus accionistas, en tus clientes. Nuestra forma de hacer las cosas ahora es justamente generar desarrollo para todos. A veces estamos en reuniones, ¿no? Porque esto lo hemos activado este año, a principios de año, y ahora es que en las reuniones, si algo no está en sintonía con nuestro propósito, ya poco a poco cada vez hay más colaboradores que dicen, oye, esto no es USE, esto no es único, simple y eficiente, o esto no trae desarrollo para las dos partes, ¿no? Si hubiera un conflicto, esto no trae desarrollo para ambos. Y comienzas a activar las decisiones desde el propósito, que es lo que genera una fluidez en la toma de decisiones, una rapidez. Y obviamente también se creó el tema de enfoque sostenible,
que estaba, ¿no? Estaba en las declaraciones, pero no lo teníamos claro. ¿Y en qué cambiamos la forma de mirar cómo nos estábamos dirigiendo a nuestros stakeholders? Y definimos estos seis ejes: experiencia en el cliente, ¿no? El modelo de negocio balanceado, compromiso con el entorno, talento, medio ambiente y las operaciones seguras y responsables. Es un enfoque que aún es un trabajo que se tiene que hacer desde la alta gerencia, ¿no? La alta gerencia tiene que estar comprometida con realizar estos cambios, porque es un proceso. Los cambios culturales se dan entre 2 y 3 años. La pandemia los puede acelerar, pero esto no se da de un día para otro, porque es un cambio de comportamiento, es un cambio de mentalidad. A una empresa que ha estado acostumbrada a trabajar con una mentalidad fija, le tienes que cambiar el chip y llevarla a una mentalidad de crecimiento. Entonces, es un trabajo que se tiene que hacer desde el propósito, luego desde el enfoque sostenible. Y también activamos estos ejes que dijimos, queremos ser esto, ¿no? Tuvimos talleres que fue muy interesante porque esto ha salido de la misma gente. Esto ya no salió, la primera parte del propósito salió un poco trabajado en conjunto con la plana gerencial. Los ejes de transformación salieron de talleres donde los mismos participantes, eran colaboradores que se inscribieron voluntariamente, mandamos una convocatoria para quienes querían ser parte del cambio y aportar sus ideas a lo que debería ser la organización, a lo que debería ser LAB. Y quedamos en estos 5 puntos, ¿no? Una organización flexible y eficiente, la flexibilidad, con flexibilidad un poco queríamos hablar de evitar estas jerarquías que a veces se daban mucho, ¿no? Tratar de ser mucho más horizontales, eficientes, estos procesos que, como comprenderán, en un aeropuerto son complicados. Y hay empresas y hay sectores que son complicados, pues que tienes que llenar un montón de cosas, un montón de papeles, que tienes que rendir un montón de cuentas, que tienes un regulador encima. Y eso puede hacer que te vuelvas en una empresa burocrática, porque simplemente estás acostumbrado y no comienzas a activar tu capacidad de generar o de generar eficiencias o de estar siempre mirando si algo está funcionando o no. Eso como primer punto. Luego el tema de la comunicación, que es básica, la comunicación abierta y transparente. Las cosas, había mucho trabajo en islas que hacía que la comunicación a veces sea confidencial, ¿no? Algunas áreas decían, no, esa es información confidencial. Bueno, habrá algunos temas, pero había temas que no tenían por qué ser confidenciales y que al contrario, si no se compartía la información, no había crecimiento para el resto de la organización. Ahora hemos logrado que áreas que a veces eran muy duras para compartir información, como el área legal, por ejemplo, en nuestro caso, o que era muy dura en su forma de comunicar, ahora hasta TikToks hacen, porque han entendido que finalmente el usuario debe comprender lo que ellos le dicen, no ellos simplemente lanzar los comunicados al usuario y que el usuario vea cómo lo entiende, ¿no? Se ponen a pensar en su cliente interno. Y eso activa muchos más cambios y mucho más colaboración entre las áreas. Otro tema importante es el enfoque sostenible, que ya se los compartí. La experiencia del cliente interno y el cliente externo. Estar continuamente monitoreando la experiencia del cliente y esta mentalidad de crecimiento, ¿no? De pasar de una mentalidad fija a una mentalidad que no está constantemente cuestionándose, a una mentalidad donde no hay límites de cambio, donde hoy día puedes estar completamente bien en lo que estás haciendo, pero mañana pasa algo y tienes que tener la capacidad de adaptabilidad para hacer los cambios. Esa es nuestros ejes de transformación sobre los cuales hemos trabajado. Hicimos también un diagnóstico de cultura para ver qué tan lejos y qué tan cerca estábamos. Eso lo hemos hecho hace un mes recién, todavía estamos ahí cerrando resultados, pero en ese camino estamos. No es un camino fácil, y eso es lo que les venía un poco a compartir hoy, ¿no? Así que muchas gracias. No sé si me fui del tiempo, pero ahí estamos. Muchísimas gracias. Aquí estoy. Muchísimas gracias,
está bastante claro, ideas bastante potentes para poner en marcha algo que está muy, muy en boga, como el propósito. Eh, Carlos Alberto pone excelente ponencia, felicitaciones, muchísimas gracias. Tenemos unas preguntas, quería comentarle a Ignacio, que nos comenta que tiene la mano levantada, y sé que hay otra persona también con la mano levantada. Este es un formato seminario virtual, entonces si tuvieran algunas preguntas, le agradeceríamos muchísimo que las dejen por escrito, a través del chat o algún comentario, lo que deseen. De todas maneras, voy a empezar con algunas que han llegado por el correo, por el Facebook, y que nos han colocado aquí por el chat también, ¿no? Rosana nos pregunta, ¿qué sucede si los trabajadores no interiorizan el propósito de la empresa? A ver, siempre en una organización hay trabajadores que están muchos más conectados, ¿no? Esos que son siempre camisetas, que están ahí, siempre vas a tener un grupo que pueda motivar a otros, ¿no? Pero lo importante es que finalmente el propósito esté construido en base también a lo que los colaboradores están buscando de la empresa, ¿no? Un propósito, si un propósito impacta, tiene este triple impacto que habíamos hablado, económico, social y medioambiental, es muy difícil que no inspire. Lo que tienes que buscar es que tu propósito inspire, si a ti te inspira, si a ti te dice, oye, sí, mira, esta empresa ha colocado este statement como propósito, si a ti te inspira, tú vas a poder transmitirlo a tus colaboradores. Pero es importante decir que no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso al cual hay que meterle trabajo, hay que hacer diagnóstico, hay que hablar, hay que generar espacios seguros, lo que ahora se le llama espacios psicológicamente seguros, para que las personas puedan tener la confianza de innovar, para que las personas puedan tener la confianza de conectar con ese propósito. Si conectan con ese propósito, el resto va a ser mucho más fácil. Pero importa mucho que al líder de la organización, ¿no? O al CISU lo tengan claro, que sepan que es ahí a donde quieren ir. Si los líderes de la organización no lo tienen claro, va a ser muy difícil que los colaboradores lo tengan, ¿no? Muchas gracias, Rocío. Tenemos otra pregunta de Sergio, y es, ¿cómo definir o encontrar el propósito de una organización y de una manera más puntual y en una empresa familiar? Uy, las empresas familiares tienen toda una dinámica ahí. Un poco con lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Esta búsqueda del propósito es cuando vas a lo más básico de la existencia de la empresa. No qué haces, no cómo lo haces, por qué estás haciendo lo que haces. ¿Por qué debería existir tu empresa? Porque si debería existir tu empresa, podría existir otra igual. Pero ¿qué te hace diferente? ¿Cómo tú vas a hacer las cosas para que realmente seas una empresa distinta que genere impacto en la sociedad? Si logras escribir, ¿no? Esbozar algunas líneas, es porque ya lo tienes. Si no, tendrías es necesario pues hacer ahí un trabajo con los directores para ver, sincerar. A veces uno está tanto en el hacer, ¿no? Que no se pone a pensar por qué estoy acá, por qué mi empresa finalmente puede generar un impacto. Y yo generando un impacto hacia la sociedad, obviamente, voy a tener, como habíamos visto un poco en la presentación, mejor productividad, mejor gente mucho más comprometida, y eso va a impactar en los resultados, ¿no? Sí, tenemos una pregunta del correo y tiene que ver, de hecho, tiene que ver incluso con lo que te comentaba antes de empezar, y es, ¿tienes holgura de ejecución en algunas cosas? ¿Qué mecanismos emplear para convencer al directorio sobre el mediano plazo y el largo plazo? Lo que pasa, mira, importante lo que mencionas, ¿no? Porque se trata de hacer un trabajo no solamente con lo que estamos hablando, no solamente con los colaboradores, el trabajo también se hace con el directorio. Porque tiene que haber por lo menos una persona en el directorio, desde la experiencia que yo he tenido, que quiera activar esto. Esto se contagia, finalmente, porque comienzas a preparar, a leccionar, porque no todos están conectados con esto, porque no todos lo saben además. Hay muchas empresas donde,
como te decía, en el caso del app, hemos estado en nuestra zona de confort. No estás metido en estar averiguando, qué sé, ¿no? Pero si hay una persona que comienza a ver las cosas de manera distinta y comienza a entrenar al directorio, se tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo. Y ahí vas viendo progresivamente cómo este discurso, luego, el resto de los miembros del directorio lo va adquiriendo, ¿no? Lo va adquiriendo en su speech. Y es importante, una de las cosas que a mí me ha funcionado mucho y de repente puede ser un tip, es el poder de la palabra, ¿no? A veces utilizamos, tenemos que activar el lenguaje que estamos hablando, ¿no? Hablar de cambio. Me acuerdo que hacíamos los guiones o los speech de nuestro gerente general y comenzamos a cambiarle todo el wording, todas las palabras, porque tenía que hablar de cambio, tenía que hablar de incertidumbre, tenía que hablar de propósito, que no estaba, pues, él no está acostumbrado, ¿no? Porque no lo está. Entonces, es hacer un trabajo ahí desde las áreas de comunicaciones y desde recursos humanos, ¿no? Un aspecto importante que preguntan, la estrategia que empleas para comunicar los cambios, que debe ser una tarea no menor. Y además articulada, ¿no? Articulada con, como les decía, con recursos humanos, comunicación interna, comunicación externa también, porque la cultura no son dos caras de una misma moneda, la cultura y la marca. La marca es hacia afuera, la cultura es hacia adentro, pero ambas hablan de lo que la empresa es y tiene que haber coherencia. Entonces ahí hay una articulación en toda una campaña de comunicación y de entrenamiento. No es solamente, a veces nos quedamos, sí, la campaña, ¿no? No es eso, es entrenamiento. Y no un entrenamiento del modo más tradicional, que lleven un curso, sino entrenamiento práctico para que la gente pueda activar cambio de comportamiento.